El año 2024 fue un año de la antesala del proceso electoral primario y general que se avecina en el 2025. Fue un año donde también la política asomó intensamente con un cronograma electoral y movimientos políticos que buscan el solio presidencial. Iniciando el año nuevo, el ambiente político electoral asoma en Honduras y es precisamente la presidenta Castro quien anuncia la renuncia de su ministra de Finanzas, Rixi Moncada, porque correrá por una precandidatura presidencial dentro de Libre. El coordinador de Libre, asesor presidencial y expresidente de la República, Manuel Zelaya, postea en sus redes sociales que ha iniciado la campaña político-electoral. El anuncio se hizo en la casa de la familia presidencial en Catacamas. Los acuerdos y desacuerdos políticos afloraron a lo largo del año y el 19 de marzo el tripartidismo político representado en el Congreso Nacional elige a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral, el principal órgano y rector de los comicios primarios e internos de marzo de 2025 y las generales de ese mismo año. El reparto quedó integrado de la forma siguiente: reelecta por el Partido Liberal la consejera Ana Paola Hall, mientras por el Partido Nacional ingresa la consejera José López y el consejero Marlon Ochoa por el Partido Libertad y Refundación. Se reeligen los 3 magistrados del Registro Nacional de las Personas. En tanto, en el Tribunal de Justicia Electoral es reelecta por el Partido Liberal Miriam Barahona, Mario Alberto Flores del Partido Nacional y Mario Morazán de Libre. La repartición alcanzó para elegir también a los titulares del Servicio de Alianzas Público-Privado. La efervescencia electoral se acentúa y en Libre el diputado Jorge Calix anuncia que se va de ese partido por trabas impuestas desde el oficialismo para impedir que corra una candidatura presidencial. Calix, junto a un grupo de parlamentarios, toman la decisión de dejar Libre luego de trascender que había sido expulsado de las filas de Libre. Inicia plática con el Partido Liberal y el 25 de junio formaliza su petición de retorno a ese instituto político, convertido en los últimos meses en la institución política más atractiva del juego político electoral en el equilibrio de las fuerzas. Y a inicios de julio, el presidente del Partido Salvador de Honduras, Salvador Narrala, anuncia que deja el partido que fundó para irse al Partido Liberal y correr por la candidatura presidencial por ese partido rojo-blanco-rojo. Al igual que Calix, el 2 de julio solicita ser aceptado como liberal ante las autoridades partidarias. Le acompañan su esposa, la diputada Iroska Elvir, y otros diputados y miembros que eran del PSH. El 16 de julio, las autoridades del Partido Liberal juramentan a Calix y diputados que eran de Libre y otros dirigentes de base. El 23 de julio hicieron lo mismo con Narrala. El Partido Liberal se mostraba así como un partido dispuesto a dar batalla para las elecciones generales. A fines de agosto, tras la difusión del narcovideo que sacudió a la familia presidencial, la presidenta Castro incumple su política de prohibir que funcionarios públicos participen en cargos de elección popular. En enero aceptó la renuncia de Rixi Moncada como titular de Finanzas, pero a fines de agosto la incorpora en el nuevo gabinete como ministra de Defensa. Rixi Moncada es así la candidata del oficialismo y la ministra de quien va a custodiar las elecciones y las urnas, las Fuerzas Armadas. Un hecho que nunca había pasado en la historia de Honduras desde el retorno de la democracia. Se abre una peligrosa ventana a la politización partidaria de los militares. Septiembre inicia con la presión porque se apruebe el presupuesto del Consejo Nacional Electoral, que fue de más de 1.000 millones de lempiras, y la convocatoria de elecciones primarias e internas de marzo de 2025. Se anuncia que se irá a los comicios con el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP y con el uso de la biometría. Los nuevos consejeros del CNE asumen sus cargos el 13 de septiembre y Libre recibe una derrota política que lleva al expresidente Zelaya a reclamar a Narria Fura o a Papi a la Orden el incumplimiento de los acuerdos políticos del tripartidismo. El consejero de Libre, Marlon Ochoa, reclama la presidencia del CNE como parte de los acuerdos. Se inicia campaña de descrédito en redes sociales y espacios públicos en contra de las consejeras Ana Paola Hall y José López, última que en la votación interna logra la presidencia del CNE para el proceso primario, Ana Paola Hall para las generales y Marlon Ochoa para después. Libre también es derrotado en la rotación interna en el Tribunal de Justicia Electoral. Las aguas tienen una aparente calma y se sigue con el cronograma electoral. El 25 de octubre, 3 empresas ofertan ante el CNE para la transmisión de los resultados electorales preliminares. Una de ellas se retiró y quedan 2 en la contienda. Ganando el proceso la firma Smartmatic de origen estadounidense. Luego se hizo el de la biometría, donde se presentó Smartmatic, pero aún no se ha adjudicado el mismo. El 1 de noviembre, el presidente del Congreso Nacional anuncia su retiro del Partido Salvador de Honduras para incorporarse oficialmente como miembro de Libre, ya aspirar desde ese partido a una nueva reelección como diputado por el departamento de Cortés. Redondo sella así su alianza incondicional con el oficialismo. El 18 de noviembre, 4 movimientos del Partido Liberal, 7 del Partido Nacional y 7 de Libre presentan planillas ante el Consejo Nacional Electoral.
Tras intensas presiones y cabildeos, el Congreso Nacional finalmente aprueba el presupuesto de la Unidad de Política Limpia para que pueda rastrear la procedencia del dinero usado en las campañas políticas. El 20 de diciembre, el CNE informa que 4 movimientos del Partido Liberal irán a las primarias, 4 en el Partido Nacional y 2 de Libertad y Refundación. Se designa también por sorteo el orden en que irán colocados en la papeleta electoral. Cierra el 2024 con los primeros monitoreos de sociedad civil sobre el proceso electoral. El Observatorio de la Democracia presenta hallazgos sobre gastos de campaña de los movimientos, exhortando a la Unidad de Política Limpia que exija rendición de cuentas. Se anuncia una observación electoral ciudadana amplia y se expresa desde otras instancias civiles como la Red por la Equidad Democrática el rol de los militares en un proceso electoral polarizado que requiere señales de confianza, credibilidad, certidumbre y transparencia.